Pues bueno, hemos planteado muchísimas cuestiones, vamos a intentar responderlas también con nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Gumersindo Lafuente, que es impulsor de la Fundación Por Causa. Es uno de los pioneros del periodismo digital en nuestro país. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Encantado, buenos días. Saludamos también a Jordi Adell, que dirige el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Jaume I de Castellón. Bienvenido al programa, Jordi. Gracias. Bueno, para empezar, y ya que os tenemos aquí presentes, me gustaría saber de qué manera ha cambiado vuestras vidas las nuevas tecnologías, han cambiado vuestras vidas. Por ejemplo, Jordi. Bueno, yo soy profesor universitario y creo que las nuevas tecnologías lo han cambiado todo, porque nosotros trabajamos con información y con conocimiento y han cambiado la manera como la conseguimos, la almacenamos, gestionamos, transmitimos, la creamos, la difundimos y por lo tanto mi profesión ha sufrido un vuelco. A pesar de todo, nos seguimos quejando de que muchas metodologías, por ejemplo didácticas de la universidad, son tradicionales, es decir, han cambiado muchas cosas pero también permanecen muchas y es, creo, una constante en todos los campos de las nuevas tecnologías. Pues imagina, yo soy periodista y en el campo del periodismo se ha producido un fenómeno que ya muchos nos hemos apuntado a llamar disruptivo, porque antes los periodistas y los medios éramos fundamentales en los sistemas de intermediación y con la llegada de todo este nuevo universo, esa posición de privilegio y de servicio público ha empezado a tambalearse y por eso los medios y los periodistas estamos en una situación, por un lado complicada, pero por otro lado apasionante, porque las oportunidades que nos dan para hacer nuestro trabajo, para hacerlo mejor, las nuevas tecnologías, son enormes. Hablando un poco de todo, no sé si estáis de acuerdo, por ejemplo, en algunas de las afirmaciones que se hacían en el reportaje, ¿no? En el caso de Belén Viloria, que afirmaba que el manual de buenas costumbres tecnológicas quedaría automáticamente obsoleto, en el caso de hacerse, en el momento de su publicación, ¿no? En un mundo que va tan rápido. ¿Estáis de acuerdo en ello, ya que vosotros usáis las tecnologías? Si se publica en papel antes de su publicación, sí, absolutamente de acuerdo, porque la tecnología tiene un ritmo y las personas, los cambios de idea y de mentalidad de la gente y de la sociedad van a otro ritmo bastante menos acelerado quizá. Pero yo creo que siguen habiendo principios de buenas costumbres y de comportarse, pero también de legislación y de relación con el poder, que luego si quieres hablamos, que son constantes y que no nos pueden dar una guía. Y en ese sentido, lo comentábamos antes del programa, sentido común, respeto por los demás y hasta cierto punto unas gotitas de paranoia y de precaución no vienen mal. Sí, esas son las palabras, sentido común, respeto y conocimiento. Yo más que paranoia creo que lo que tenemos es que ir sabiendo cómo funcionan cada una de las herramientas que van saliendo. Igual que enseguida aprendimos a manejar los dispositivos de telefonía móvil y los hemos hecho como herramientas de las que no podemos prescindir, las llevamos hasta cuando las tenemos desconectadas al lado nuestro, pues es igual que las redes sociales. Hay que saber, hay que mirar las tripas para saber qué repercusiones pueden tener en tu vida y en tus relaciones las cosas que ahí haces. Yo creo que ese conocimiento es una buena herramienta para moverse ahí, además del sentido común, que ya sabemos que ha sido siempre un bien escaso, y yo creo que del respeto, que es una palabra que nos va a ayudar a transitar este camino mucho mejor. Pero sentido común podemos decir un poco para todos, porque hay usuarios y usuarios, ¿no? Hablamos podríamos decir, de propuestas concretas, de esas buenas prácticas, de esas buenas intenciones. Una propuesta muy concreta, pues ser muy cuidadosos con la imagen de los demás y que hacerle una fotografía a una persona y publicarla en una red social abierta a cualquiera sin su permiso puede ser incluso un acto criminal. Sí, y mira, una cosa muy concreta que parece ya anecdótica, porque a lo mejor estaba, sobre todo hace 1 o 2 años, muy de actualidad. Cuando me refiero a conocimiento, pues la historia está del doble check de WhatsApp, que tantos problemas y tantas parejas ha desunido, ¿no? El saber, eso es conocimiento, saber cómo funciona la tecnología. Pues sí, no, el doble check no significa obligatoriamente que la persona a la que se le ha enviado el mensaje la haya leído y por lo tanto no puedes empezar a generar desconfianza en tu relación con ella acusándola de nada, porque puede haber sido una circunstancia que le ha impedido cualquiera que le ha impedido leer ese mensaje. Para que se sepa, hablando del double check,
Aquí tenemos pues dos especialistas en lo que es ese concepto, pero quizá hay gente que nos esté viendo y no sepa lo que es. Analfabetos digitales, el double check es... Pues ese simbolito verde que cuando tú envías un mensaje en WhatsApp y desde tu estafeta o desde tu teléfono sale, aparece uno, y cuando llega al teléfono de la persona a la que se lo envías o al dispositivo, sale el segundo. Pero el segundo no significa que esa persona lo haya leído, significa que ese dispositivo lo ha recibido. Pero pueden pasar días hasta que lo lea. Y cosas. Y muchas cosas, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que es verdad que cuando tú tienes mucha confianza en una persona, ni siquiera dudas de ella por eso. Pero cuando tienes la más mínima duda, eso la alimenta de una forma brutal y se puede convertir en un enorme problema. Por eso todo el rato yo creo que nos remitimos, por un lado, a la tecnología, que nos lleva a situaciones nuevas, pero que no deja de ser una herramienta, y por otro lado a cuestiones de la didácticas o de educación de toda la vida, que educación en el sentido común, en el respeto a las personas, en el respeto, sí, como tú decías, a la imagen de los demás, pero también a la propia, en saber que cualquier cosa que tú pones en una red social, una frase, una fotografía, inmediatamente, o que pones en un blog, o que pones en... puede ser devorada por esos buscadores de Internet y está ahí al alcance de todos por años. Estás creando un perfil tuyo y ese perfil que tú estás creando vas a tener luego que convivir con él y por lo tanto pues en el ámbito del periodismo es muy interesante. Si tú tienes una cuenta de Twitter y también se ha generado ese problema de hay que hacer una norma en los periódicos o en las televisiones para los periodistas que tienen cuenta en Twitter. Claro, cuando te pones a intentar hacer la norma, las normas, ves que si son muy restrictivas, te comes el espacio de actuación y por lo tanto esa persona ya no va a tener libertad. Antes de empezar. Y quieres que la tengan, pero esa persona debe ser consciente de que si hace, imagínate, información muy trascendental, muy seria en su medio, su perfil de Twitter tiene que responder a esa seriedad, porque si sus lectores ven que luego en Twitter es un hooligan o un gamberro, su credibilidad, que es otra palabra muy importante, sobre todo cuando haces uso profesional de las redes sociales, su credibilidad salta por los aires. ¿Quién va a creérselo el discurso de ese señor si cuando ve el perfil digital que está creando es un perfil que no tiene nada que ver con ese mensaje de seriedad que quiere transmitir? Por eso yo creo que para cualquier tipo de oficio, para cualquier tipo de profesión, es muy importante cultivar un perfil digital de unas determinadas características, que esté de acuerdo con lo que tú quieres representar y quieres ser. Para ello deberíamos detenernos a pensar un poco más antes realmente de abrazar los cambios tecnológicos como lo estamos haciendo todos. Antes, durante y después, que creo que deberíamos pensar en relación a la tecnología mucho más de lo que lo hacemos. Y yo quería hacer girar un poco la conversación en otra dirección, y es que parece que la amenaza del futuro sea el mal uso que hagan mis amigos o mis colegas o la gente de la calle de la tecnología, porque no hablamos un poco del uso que hace el poder o los poderes de la tecnología para controlarnos. A mí me parece mucho más amenazante el hecho de que a las grandes empresas no haya quien las pare. Se saltan las legislaciones nacionales, como decía una de las especialistas en el vídeo que hemos visto. Es imposible prácticamente hacerles pagar impuestos en este país, como ya sabemos, pero también es imposible controlar lo que hacen y lo que dejan de hacer. En ese sentido, yo creo que las nuevas tecnologías son como una especie de lejano oeste. Todavía no hay ley, no hay sheriff, solo hay colonos que estamos explorando, y los grandes rancheros, que son los que hacen la legislación y cuelgan a los cuatreros, los grandes criadores de caballos son los que imponen su ley. Entonces estamos explorando territorios en los cuales los estados-nación posiblemente, si no se ponen de acuerdo, no van a poder protegernos. Y nuestra protección depende de nosotros mismos, pero también de la legislación a la que nos podamos acoger. ¿Y qué legislación sería esa? Porque estamos hablando, si todo es global, tendría que ser una legislación internacional. Paloma proponía en el reportaje, 10. O sea, solo 10 principios, que se respetaran estos 10 principios en todo el mundo. Claro. Yo te contaré una anécdota, muy sencillamente. Mi universidad ha firmado un acuerdo con Google para utilizar sus aplicaciones, pero en el contrato
han tenido que garantizar que los datos no están en los Estados Unidos, porque la legislación sobre derechos privacidad en los Estados Unidos es mucho más laxa que en la Unión Europea. Y por lo tanto, tienen que estar en Europa esos datos. Pero eso, a ver, tecnológicamente, ¿pueden estar en una nube en cualquier sitio o...? No, si legalmente contratas, se supone que si cumplen el contrato estará. Pero la nube al final reside en algún lugar físico. Es decir, el concepto de nube es una ilusión. Siempre hay un respaldo físico en el que está esa información, que puede estar en Carolina del Norte, en una mina, o en Alemania. Yo creo que es muy interesante eso que dices, pero aporto otra visión. También esa imagen de esas empresas, esos servicios de esas empresas están hoy sometidos a una especie de auditoría social permanente en las redes sociales. Quiero decir que la responsabilidad de esas compañías, hoy si una gran empresa de servicios o una gran compañía que cotiza en bolsa se le pilla haciendo alguna cosa ilegal o dando un mal servicio a sus clientes, si no son capaces de responder a esos clientes en las redes sociales con inmediatez, se les puede crear un enorme problema de reputación o un enorme problema incluso de cotización en la bolsa. Quiero decir que las empresas están muy asustadas también. Yo creo que en ese sentido los consumidores tenemos hoy, o los individuos, los ciudadanos, unas herramientas en nuestras manos para intentar hacer un control social de su trabajo. Es verdad que tanto las empresas como los políticos están usando de manera masiva esas herramientas también para crear unos mensajes. O sea, nada de lo que ocurre en las redes sociales es casual ya o es inocente. Muy pocas cosas son inocentes. Entonces se están generando desde mensajes políticos hasta creando modas y modos de la música o modos de vestir, hasta que generando agenda informativa de manera artificial, introduciendo a medios aparentemente muy serios en esa agenda informativa de manera nada casual, absolutamente con estrategias absolutamente preparadas. Es un poco estremecedor esto, pero está ocurriendo. Es decir, que hay personas que están invirtiendo mucho talento y mucho dinero y mucha estrategia en generar esto a través de las redes sociales, en manipular de alguna manera, o intentar manipular la sociedad. Y se ve cuando hay campañas electorales hoy en día. Antes se invertía mucho en la imagen de los candidatos para un debate en televisión, por ejemplo. Ahora se invierte muchísimo dinero y muchísima estrategia en cómo introducir los mensajes de esos candidatos en las redes sociales, en cómo posicionarlos en las búsquedas de Google. Esto, bueno, no lo descubrió, pero el primero que lo empleó de una manera masiva fue Obama, desintermediando su mensaje. Él ya no usaba el New York Times para vender su mensaje, usaba a los apoyos que tenía en sus redes. Y eso lo han aprendido todos y todos lo están usando de manera intensiva. Y los ciudadanos tenemos que aprender a filtrar. Esas eran las dos gotitas de paranoia a las que yo me refería. A eso, a que no creamos que lo que ocurre en Internet es espontáneo y que es fruto, no siempre es espontáneo, y fruto de la agregación de individuos. Y en segundo lugar, a que cuando alguien nos dice, mira, toma, esto es gratis, este caramelo, pensemos, ¿a cambio de qué? Ti, ¿no? A cambio de ti, cuando no sabes el precio, posiblemente es como las partidas de póker. Dice que cuando en una partida de póker no descubres en 30 segundos quién es el primo, es que el primo eres tú. Cuando te ofrecen algo gratis, posiblemente el precio que estás pagando es tu información. Es tu intimidad. Es tu intimidad, es lo que van a usar. Por lo tanto, el gratis de las redes sociales es gratis, pero se capitaliza de otras maneras. Tienes que valorar, pagamos con información. Claro, tienes que valorar hasta qué punto te interesa o te compensa dar esa información. Hay un caso que lo demuestra, LinkedIn, un sitio en el que tú introduces tu perfil porque quieres ponerte en contacto con un determinado ámbito profesional. Una buena causa, en principio. Bueno, porque estás a lo mejor o quieres cambiar de trabajo porque en el que estás no te satisface, o simplemente estás buscando trabajo y vas creando un perfil que va interesando a determinadas personas. Claro, estás de alguna manera cambiando tu exposición por algo que puede convertirse en un determinado momento en muy eficiente, y por algo además que significa que tú das información tuya, pero a cambio recibes información de otros muchos que te puede servir también en un determinado momento. Es decir, ahí está claro el intercambio y es la base de esas herramientas. Otra cosa muy diferente y más inquietante es
lo que puedan hacer otros con toda esa información que tú vas sembrando. Que tú te crees que sabes mucho, que dominas las redes y en realidad hay alguien que está por encima de ti que todavía sabe más. O sea, que eres un analfabeto igualmente. Con herramientas poderosísimas de categorización de esa información. No es necesario ser consciente de lo que dices o ser precavido con lo que dices. Ten en cuenta que se queda registrado todos los clics de ratón que haces, el tiempo que estás en cada página web y que cuando abres cualquier página hay una serie de trackers que te ponen cookies de tal manera que saben dónde has estado y dónde no has estado, es decir, tu historia de navegación. Por lo tanto, la Internet o quien sea, o la nube o el gran hermano, sabe muchísimo más de nosotros de lo que nosotros creemos que sabe. De acuerdo, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? O sea, es inevitable que, bueno, muchísimas personas, ¿no?, ya tienen su perfil, ya está ahí esa información y quiero tener pues unas buenas prácticas o unas buenas costumbres. ¿Qué hago? Ser consciente y cuidarlo, quizá. Claro, yo creo que, y hay cosas más básicas, que estamos yéndonos a todo este mundo del espionaje que en realidad, bueno, pues nos preocupa a algunos más que a otros. Cuanto más tienes que ocultar, más te preocupa, lógicamente. Pero partamos de la base, partamos de lo primero. El primer elemento disruptivo en nuestras relaciones sociales es la llegada del teléfono, digamos, portátil, el teléfono que permite que nos conectemos desde cualquier lugar. Esto es una bomba, fue una bomba en su momento, porque para empezar mató nuestros pequeños espacios de intimidad, de privacidad. Antes tú estabas 3 horas, o 4, o 5... haciendo recados, no estabas haciendo nada ni sospechoso ni malo, simplemente disfrutabas de unos grados de autonomía y de intimidad enormes. Hoy en día, si durante 5 horas tu hermano, tu pareja, tu jefe, tu madre no te localiza, ya salta la alarma. Entonces eso ha trascendido nuestra vida laboral, nuestra vida personal, nuestra vida íntima. Cuando en un trabajo a alguien le dan un teléfono móvil de la empresa, cree que es un afortunado y lo que está es convirtiéndose en un esclavo, porque aunque no pague la tarifa del teléfono móvil, está 24 sobre 24 horas al servicio. El que te entreguen el teléfono significa que ya no lo puedes desconectar. El día que lo desconectas, te dicen, pero ¿cómo no lo tenías conectado? ¿Ves que era a las 3 de la mañana? Entonces, Jordi, casi para terminar, porque esta sesión está siendo como muy breve, ¿no? ¿Qué es lo que nos podrías decir respecto a eso? Bueno, sentido común, un poco de las gotitas de paranoia que he dicho antes, y de alguna manera yo creo que debemos reflexionar más sobre la tecnología. Yo creo que, a ver, la relación que tenemos los críticos con la tecnología es la misma relación que tienen los críticos con el cine, los críticos de cine, es decir, amor, nos gusta la tecnología, pero quizá no estemos dispuestos a pagar el precio y no deberíamos estar dispuestos a pagar ciertos precios. Toda nueva tecnología te da algo, pero también te quita cosas. Hay que ser consciente y poner una balanza qué nos da y qué nos quita. Y luego hacer un uso razonable. Saber apagar el móvil, saber dejárselo en casa y saber, en tus relaciones con los demás, marcar tus tiempos y tus espacios. Por ejemplo, con tu contratador y con tu jefe, negociar tu tiempo offline. Es decir, tú tienes unas horas de trabajo, pero también tienes derecho al descanso. Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí. Agradecemos vuestras reflexiones tanto a Gumersindo Lafuente como a Jordi Adell. Gracias.